Muy buenas noches para todos, siendo las 7:35 y dando pues cumplimiento con esta invitación que les tenemos para hoy sobre la enfermedad de Wilson, una perspectiva neurológica. Tengo el gusto y el placer de presentarles a la doctora Xiomara García Orjuela. Ella es médica y neuróloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en desórdenes del movimiento de Cleveland Clinic, Ohio, en Estados Unidos, profesora de neurología de la Universidad Nacional de Colombia, jefe de unidad de neurología clínica y movimientos anormales, la Clínica Nueva El Lago, máster en epidemiología y salud pública y miembro del comité educativo de los Movement Disorder Society. Doctora, bienvenida. Usted tiene más puestos que un bus. Muchas gracias por compartir con nosotros esta charla. Yo creo que es una enfermedad apasionante desde todo el punto de vista de patólogos, neurólogos, genetistas, oftalmólogos. Entonces yo creo que va a ser muy, muy, muy educativo para todos y sobre todo esta perspectiva hay veces del punto de vista de neurología. Entonces para nosotros va a ser un placer. Las personas que tengan de pronto algunas preguntas las pueden ir haciendo en el chat y cuando termine la charla, la doctora, se las comunicaremos. Si no estoy mal, Stephanie les va a mandar ahí un enlace para tomar como un poquito la asistencia, por decirlo de alguna manera, a esta charla y pues ya somos casi 47 personas que estamos acá conectados. Doctora, este escenario es todo suyo y de nuevo agradecerle por compartir con nosotros estos conocimientos. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy un poco enferma de la voz, pero vamos a hacer todo lo posible porque esta conferencia fluya de la mejor manera y sobre todo para que nos llevemos una perspectiva distinta de la enfermedad de Wilson, porque es una patología que ofrece muchos retos, donde a veces perdemos un poquito la posibilidad de abordaje interdisciplinario y pues definitivamente la combinación de un abordaje de distintas disciplinas de una manera adecuada es lo que garantiza que haya éxito en el tratamiento de este tipo de enfermedad. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar hablando un poco acerca de la definición. Digamos que la definición de la enfermedad es bastante molecular, pero vamos a ir desarrollando pues este concepto a lo largo de la conferencia. Es un desorden genético hereditario que tiene que ver con el metabolismo del cobre. Tiene una particularidad que a diferencia de muchas enfermedades neurodegenerativas es potencialmente tratable si se hace un diagnóstico oportuno. Entonces, digamos que dentro de su misma definición hay un llamado a la urgencia por hacer un diagnóstico en forma contundente y pues se produce como resultado de una alteración en el gen ATP7, ATP7B, es responsable de codificar una proteína transportadora de cobre, ¿sí? La que, digamos, ayuda a hacer como el paso transmembranal del cobre. Entonces, principalmente esto ocurre en el hígado, ¿sí? Es el hepatocito, la estructura, la célula que participa mayormente en este proceso y justamente por eso, pues no es sorpresivo que sea uno de los órganos más afectados. Sin embargo, como veremos a lo largo de nuestra presentación, este no es el único fenotipo y simplemente constituye una de las facetas que esta patología tiene, de manera que vamos a hablar un poquito de historia. Bueno, porque entendiendo la historia podemos tener una aproximación de cuáles son esos síntomas que tienen los pacientes con enfermedad de Wilson en términos generales. Entonces fue en 1912 cuando el doctor Samuel Kinnear Wilson publicó una serie de 12 pacientes que tenían algunos cambios relacionados con una alta sospecha de una degeneración lenticular, ¿sí? Que es, digamos, uno de los nombres clásicos con los que se han designado algunas estructuras de los núcleos basales. Y además de esto, pues todos esos pacientes tenían cirrosis hepática, ¿sí? Entonces esta era como la dupla que hacía sospechar que estuviera ocurriendo, digamos, una patología específica relacionada, pues, digamos, con este fenotipo. Pero pues interesante saber que existe esa definición. Sin embargo, pues digamos que los primeros reportes de casos son de finales de 1700, ¿sí? Cuando ya existían, digamos, por neurólogos clásicos, principalmente el doctor Westphal, una aproximación y algunas publicaciones de casos aislados de personas o de familias, digamos, que tenían patología a nivel hepático, pero que también tenían unos signos neurológicos muy claros, principalmente relacionados con la parte extrapiramidal. Hablamos ya entonces que más o menos hacia 1900 se empiezan a describir
los anillos de Kaiser y Fleischer, digamos en honor a quienes los descubrieron en este grupo de pacientes. Y se empezó a notar además que este era un hallazgo altamente frecuente en quienes tenían esta degeneración hepatolenticular. Fue entonces en 1912 cuando se hace la primera descripción de casos y se empezó a sospechar que había, digamos, alguna relación importante respecto al metabolismo del cobre en forma defectuosa que facilitaba la aparición, pues, digamos, de estas manifestaciones clínicas. Se introduce entonces por primera vez en 1951 la molécula BAL, que fue desarrollada en Gran Bretaña y es el primer intento, la primera aproximación por lograr disminuir la toxicosis por cobre. ¿Sí? Dentro, digamos, ya se sospechaba esa patología y se empieza de manera, digamos, rápida a inducir este tratamiento a distintos pacientes. Es un tratamiento que es parenteral. Entonces hubo un avance importante 5 años más tarde y fue cuando se introdujo la depinicilamina, que fue el primer tratamiento oral para los casos de intoxicación por cobre, incluyendo estos, pues digamos, de la degeneración hepatolenticular y posteriormente hacia el 61 se introducen las sales de cobre. Se empieza hacia la década del 70 a hacer la, digamos, indicación del trasplante hepático como parte del tratamiento de la enfermedad y es hacia 1982, perdón, el tratamiento con trientina inducido pues al mercado. Digamos que aunque la opción de la D-penicillamina es bastante o fue bastante popular y bastante acogida, sus efectos colaterales pues en muchos casos limitaban su uso y de esta manera pues surge la trientina. Hacia el año 93 se logra identificar específicamente el gen y la lesión molecular en el transporte transmembranal, digamos, codificado por el ATP7B como la etiología específica en la enfermedad de Wilson. Entonces es muy interesante ver cómo a partir de la observación semiológica, pues digamos que se desarrolla toda una corriente de pensamiento respecto a la toxicidad por cobre y finalmente, pues de manera más bien reciente logramos encontrar que hay una etiología genética específica y esto pues es digamos lo que ha abierto la puerta a la optimización de las pruebas diagnósticas en especial, pero también a tratar de hacer otras aproximaciones desde la parte del manejo. ¿Qué ocurre entonces? Aquí estamos viendo una gráfica que representa el hepatocito. El hepatocito entonces es el responsable de capturar las moléculas de cobre extracelulares que estamos viendo acá y eso lo hace a través de una proteína que lo internaliza, que es la CTR1. Internalizado entonces otra proteína que se considera una chaperona, lo transporta hacia el aparato de Golgi, que es este esquemita que estamos viendo acá, y acá, a través de la ATP7B, es donde, digamos, se desencadenan dos fenómenos importantes. El primero, se recoge el cobre sobrante y se deposita en el canalículo biliar, pero además de eso, esta enzima es fundamental para la síntesis de la ceruloplasmina. La ceruloplasmina entonces es una molécula encargada específicamente del transporte de cobre y de esta manera, pues vemos que la función de la enzima, digamos que podríamos decir que es doble, ¿no? Tiene una propiedad de recoger el cobre que está sobrando, pero también de lograr la síntesis de la enzima que va a ayudar a su transporte eficaz, pues con la finalidad de tener el cobre disponible en las distintas estructuras tisulares sin alcanzar un grado de toxicidad. Entonces, esto nos muestra lo primero, porque el hepatocito juega un papel clave, porque por supuesto siempre que pensamos en la enfermedad de Wilson pensaremos en el hígado, pero también nos muestra que puede haber, digamos, otras funciones como a través de la producción de ceruloplasmina que pueden explicar la razón por la cual hay tantos fenotipos diferentes. ¿Sí? E incluso se ha llegado a considerar que distintos tipos de mutaciones o alteraciones en los alelos pueden ser subyacentes en forma causal a fenotipos específicos. Entonces, por ejemplo, ciertas formas heterocigotas han podido identificarse, digamos, con nombres puntuales, mutaciones puntuales, principalmente sin sentido, que se traducen, por ejemplo, en fenotipos de menor edad de inicio de síntomas neurológicos en población femenina. Sin embargo, esto es algo que hasta ahora estamos comenzando a entender, porque digamos que no es solo un tipo de mutación el que produce la enfermedad, sino que distintas alteraciones
homocigóticas y algunas heterocigóticas, pueden llegar a producir la enfermedad de Wilson, como digamos el espectro conocido hasta el día de hoy, pero de pronto con unas variantes fenotípicas que apunten hacia etiologías genéticas más puntuales. Entonces, ¿qué pasa en el mundo de la neurología? Pues bueno, lo primero es, les voy a dar un mensaje que puede tener, digamos, una connotación un poco de frustración desde la semiología, pero que nos ofrece una perspectiva de aumentar la sensibilidad del diagnóstico. Porque, ¿qué ocurre? Como ustedes pueden ver, pues las manifestaciones son bastante ubicuas, es decir, las podemos ver en distintas enfermedades neurológicas, en afecciones distintas, en distintas vías neurológicas. Entonces, por ejemplo, la disartria se puede presentar hasta en el 97% de los pacientes. Pero si hablamos de disartria, pues es principalmente un fenómeno motor, ¿cierto? O sea, es una alteración motora, porque no estamos hablando de lenguaje. Y una alteración motora en el habla, pues puede tener orígenes muy distintos. Puede ser de primera motoneurona, de segunda motoneurona, puede ser atáxica, puede ser espástica, puede ser incluso hipofónica. Entonces, en realidad, que un paciente tenga disartria, pues es un síntoma muy sensible, pero pues casi que nada específico para considerar la enfermedad de Wilson. Igual pasa con el segundo síntoma más frecuente, que es la alteración en la marcha, donde hasta el 75% pueden tener dicha alteración, pero lo mismo, podemos tener cambios, digamos, diferentes en la parte semiológica y eso pues no nos va a ofrecer, digamos, una especificidad. Pero quiero recordarles que el reto con esta enfermedad no es ser específicos en su diagnóstico, ¿sí? Sino ser sensibles. ¿Por qué? Porque se nos está pasando por alto una proporción grande de pacientes, ¿sí? Entonces, antes de entrar en los otros síntomas, que son un poco más ya directamente relacionados con la parte extrapiramidal, pues digamos que los estudios moleculares en poblaciones en Japón y en poblaciones en Reino Unido nos han mostrado que la frecuencia esperada para las mutaciones de digamos, de determinadas poblaciones no aisladas debería ser mucho mayor a la que se reporta en el diagnóstico de la enfermedad de Wilson. Entonces, esto nos deja un sinsabor en el sentido en que seguramente estamos dejando de hacer el diagnóstico de una patología que es potencialmente tratable, ¿sí? De manera que aunque hay una cara de la moneda que puede ser un poco negativa en cuanto a la frustración por estas alteraciones tan inespecíficas, pues definitivamente si nosotros tenemos un paciente con cualquiera de estas manifestaciones, debemos considerar la enfermedad de Wilson dentro de las posibilidades, ¿sí? La enfermedad de Wilson entonces se presenta en una proporción pequeña en caucásicos, que es más o menos alrededor de 30 por millón. En Asia es casi el doble, 57 por millón, pero como les indicaba, los estudios poblacionales han mostrado que esta frecuencia es bastante baja para lo que correspondería en presentación, digamos, de la enfermedad propiamente, de acuerdo a esas probabilidades pues, de herencia, ¿sí? Ya siguiendo entonces con la parte extrapiramidal, entonces les quería contar que hasta el 69% de los pacientes tienen distonía. La distonía como tal, pues es un fenómeno motor que se caracteriza por una alteración en el balance de los músculos agonistas y antagonistas, que se traduce en posturas o movimientos anormales, generalmente de torsión. Tenemos entonces que hasta el 58% de los pacientes tienen parkinsonismo. El parkinsonismo, entonces, lo mismo, es un síndrome que se caracteriza por dos de las cuatro siguientes cosas: temblor, rigidez, cambios en la parte postural o alteraciones en los reflejos posturales con caída o cambios en marcha y bradiquinesia. Sí, como digamos, la idea es poderles ofrecer esta perspectiva desde la que yo me asomo todos los días, que es la neurología. Recuerden que la bradiquinesia no es lentitud en el movimiento, es disminución paulatina y progresiva de la amplitud, ¿sí? Es decir, esto es lento, ¿cierto? Pero si yo hablo de bradiquinesia, quiere decir que empiezo con determinada amplitud y va disminuyendo, ¿sí? Va disminuyendo y ese es el término, digamos, o esa es la forma adecuada de interpretarla. Si un paciente tiene dos de esas cuatro cosas, tiene parkinsonismo y como ven, pues es una manifestación nada despreciable en la enfermedad, ¿sí? Generalmente el temblor en el parkinsonismo es temblor de reposo, ¿cierto? O sea, es cuando no se está haciendo ninguna maniobra contra la gravedad. Pero como ustedes observan, hasta el 55% de las personas puede tener temblor postural, o sea, cuando estamos en una posición antigravitatoria.
la mitad aproximadamente van a tener disfagia y vamos a tener un 30% de pacientes máximo en las poblaciones que van a tener corea o atetosis. En realidad estos términos se pueden intercambiar. Corea pues es una manifestación que consiste en unos movimientos que pueden ser estereotipados, aleatorios, que asemejan un baile. Cuando la corea es proximal, ¿cierto? Afecta articulaciones más cercanas al eje, la llamamos balismo. Cuando afecta más articulaciones pequeñas o más distales, se llama atetosis. Entonces, por eso, pues yo les contaba que son términos que hoy en día se usan con cierta intercambiabilidad. Y vamos a tener convulsiones o más bien crisis epilépticas hasta en el 28% de los pacientes. ¿Qué ocurre con el fenómeno epiléptico? Que puede ser casi que cualquier tipo de semiología. O sea, yo puedo tener crisis motoras generalizadas y focales, sensitivas generalizadas y focales. Entonces, lo mismo, no tendremos, pues, digamos, como la posibilidad de hacer un diagnóstico a partir del síndrome neurológico, ¿sí? A no ser que yo me apoye en otras herramientas, como por ejemplo oftalmología y demás. Y pues tenemos el temblor de reposo, que como les digo, hace parte del síndrome de parkinsonismo, pero algunos pacientes lo pueden presentar en forma aislada. Entonces, como ustedes ven, ese abanico de posibilidades es bastante amplio. Y no solo eso, sino que muy seguramente yo encontraré superposición de varias de estas manifestaciones en los distintos tipos de pacientes en relación a cuál es la mutación específica que está generando pues su problema metabólico. Vamos entonces a pasar a continuación. Los dos videos que siguen son videos de uso libre de pacientes que están en Pakistán. Vamos entonces a observar el video y yo ya les voy a contar un poquito acerca pues de lo que vamos observando. Entonces, este es uno de los signos neurológicos más específicos, es un temblor que llamamos en alas de murciélago. Voy a ponerlo nuevamente para que ustedes lo observen. Sí, como ustedes pueden ver, es un temblor que ocurre principalmente en postural y flexión de codo y desaparece pues cuando yo o el paciente más bien adopta otras posturas. Aquí estamos observando una posición ligeramente distónica de la mano y como ustedes observan a la ejecución pues de la evaluación de la parte de coordinación, se presenta nuevamente este temblor, digamos, de alas de murciélago. Pero ¿qué ocurre? Que es un temblor que, aunque es más específico que los otros tipos de temblor, solo se presenta más o menos en el 5 a 15% de los pacientes. Aquí tenemos, digamos, el chance de observar el anillo de Kaiser-Fletcher. Voy a volverlo a mostrar aquí en la parte final, pues porque nosotros estamos muy habituados a la literatura anglo, donde lo que vemos pues es ese típico halo cobrizo, ¿cierto? Literalmente, en el limbo corneal. Pero como ustedes ven, pues en los pacientes que tienen otro tipo de pigmento en el ojo, los ojos marrón, ojos oscuros, que son muchísimo más frecuentes pues en nuestra población, se observa en el limbo, es un área clara, sí, que incluso a veces se puede confundir pues con un arco senil, ¿sí? Entonces me pareció este caso interesante, primero porque ilustra ese tipo de temblor tan específico, tan característico de la enfermedad de Wilson, pero también nos hace un recordatorio que el anillo de Kaiser-Fletcher seguramente en nuestra población la veremos más parecida como esta, como en este paciente puntualmente. Bueno, última vez para que observen nuevamente. Si ustedes se fijan, el paciente además tiene una importante disminución del parpadeo con hipomimia, o sea, tiene algo de parkinsonismo, ¿sí? Como vemos esa disminución en la expresión facial, la disminución en la velocidad de parpadeo, y ahí pues digamos el temblor en alas de murciélago. Pero por ejemplo, este es un caso muy representativo porque el paciente tiene varias cosas, ¿sí? Seguramente si tuviéramos la oportunidad de mirar más en detalle la parte motora, encontraríamos bradiquinesia, el paciente impresiona para tener un poco de rigidez, si ustedes observan la postura de la cabeza en relación al cuello está como con una ligera, ¿cierto? Hiperextensión, ¿sí? Entonces eso ya nos hace pensar que si tuviéramos la oportunidad de hacer el análisis completo desde la semiología, encontraríamos muchas más cosas. Bueno, acá entonces vamos a ver un paciente que tiene predominio histónico. Eh, quiero que ustedes observen, en primer lugar, la expresión facial no es porque el paciente se esté riendo, ¿sí? Sino que es, digamos, como una sonrisa forzada que tiene un origen distónico.
Y quiero además también que ustedes observen el miembro superior derecho, cómo permanece en flexión. Incluso uno podría llegar a pensar que sea espasticidad, ¿no? Sin embargo, vamos a ver en breve que él puede extender sus manos de manera adecuada y que los dedos, sobre todo en la mano izquierda, tienen una postura distónica, que es una tendencia a la flexión del dedo tercero y cuarto, mientras que la mano derecha está haciendo una mano en cubeta, que también es un tipo de postura distónica. Observen entonces la parte facial ya con más detalle. Como ustedes ven, pues él ahí está hablando si el paciente tiene una disartria espástica muy severa. Y observan también, hay algo de disminución de parpadeo. Vamos a tomar nuevamente entonces la marcha acá. Entonces, observen, digamos, cómo hay una pérdida de la estabilidad con tendencia a la lateropulsión al inicio de la trayectoria hacia el lado izquierdo. No podemos decir con claridad que sea algo atáxico, sí, pero digamos que sí llama la atención esa dificultad para hacer la marcha en tándem. Y veamos nuevamente que hay también postura distónica. Nuevamente observamos mano y posiblemente pierna derecha. No hace un patrón como de circunducción que no se ve espástico, sino más un poco distónico. ¿Sí? Entonces, como ustedes observan, son dos casos de enfermedad de Wilson, donde hay unas manifestaciones extrapiramidales, aunque este término posiblemente entre en desuso, pero digamos que hay unas manifestaciones de movimientos anormales distintas en pacientes que tienen la misma enfermedad, ¿sí? Vamos entonces a recordar, digamos, esto claro, es bastante atractivo desde el punto de vista de la semiología neurológica. Sin embargo, ¿qué pasa? Que esto se puede presentar en un sinnúmero de alteraciones neurológicas, incluso otras enfermedades metabólicas, que también afectan el metabolismo del cobre y el hierro, como por ejemplo la aceruloplasminemia, o incluso se puede ver en algunas enfermedades mitocondriales también esta constelación de hallazgos de movimiento anormal. Entonces, ¿a qué debemos recurrir? Que es, digamos, otro de los mensajes, y es a pedir ayuda a nuestros colegas de otras especialidades, ¿sí? Y esto es clave porque, como les decía, si nos quedamos solo con la perspectiva neurológica, puede que hagamos un diagnóstico que no sea el adecuado o que nos demoremos más de lo necesario, y ya vimos que en esta enfermedad es prioritario hacer un diagnóstico lo más temprano, ¿sí? O sea, ni siquiera existe, yo creo que es muy difícil hablar de diagnóstico oportuno en estos pacientes, a no ser que sean, digamos, hijos de personas ya conocidas con la enfermedad, que haya consejería genética, porque definitivamente si no hay, digamos, esta historia, pues los síntomas de nuevo, por más leves que sean, pues definitivamente ya han generado cierto daño neurológico, ¿sí? Otra cosa característica en estos pacientes son los cambios en la parte neuropsiquiátrica, ¿sí? Entonces, estos pacientes suelen tener cambios en la personalidad y el ánimo, pueden tener psicosis, ¿cierto? Digamos, alucinaciones de distinto tipo, alteraciones cognitivas, pero nuevamente, pues esto no nos está, digamos, marcando una diferencia para hacer una sospecha diagnóstica desde el inicio, pero sí podemos tener pacientes que tienen el anillo de Kaiser-Fletcher. Recuerden que no es visible siempre a simple vista, sino que se puede requerir lámpara de hendidura. Entonces, por eso, si no lo vemos, ¿cierto? Pues tenemos que remitir a oftalmología, o podemos tener cataratas en girasol, que aunque son menos frecuentes, también son bastante, digamos, sugerentes de este diagnóstico si estamos en el contexto clínico adecuado. Adicionalmente, obviamente, la parte hepática. Los pacientes pueden presentarse con anemia hemolítica aguda. Estas son las manifestaciones primarias de la enfermedad, o sea, las que son producto de esa alteración en el metabolismo, y ya como una parte secundaria o como cosas subsecuentes a estas alteraciones iniciales, pues encontraremos que los pacientes pueden desarrollar un sinnúmero de complicaciones, como por ejemplo en el ámbito renal, con disfunción tubular, secreción de aminoácidos en orina, alteraciones en el metabolismo del calcio y por lo tanto del fósforo, con las repercusiones urinarias que se asocian a esto, además de cambios hormonales, cambios en la piel, etcétera. Entonces, justamente el hecho de que se presenten todas estas alteraciones, pues sí hace necesario que tengamos que tener una visión conjunta y una visión de colegaje cuando sospechemos este tipo de casos. Entonces, no me cansaré de decirles, hay que hacer el diagnóstico lo más temprano posible. Para eso se han desarrollado algunas herramientas, ¿cierto? Entonces,
Como vemos, pues digamos, existen incluso métodos de escalas que nos permiten tener una aproximación en cuanto a cuál es la posibilidad o probabilidad de que sea el diagnóstico enfermedad de Wilson. Entonces, observamos que hay unos parámetros tanto clínicos como de la parte paraclínica que nos ayudan a hacer este constructo, ¿sí? El primero, pues, tiene que ver con la presencia de los anillos de Kaiser-Fletcher. Si están presentes, pues, digamos que puntúa 2. Lo que les decía, recuerden que no son a simple vista en todos los casos y eso obliga a que haya, pues, una exploración por parte de oftalmología. La presencia de síntomas neurológicos o cambios específicos o sugestivos en la resonancia, como ustedes observan, pues puntúa de manera, o sea, el ámbito neurológico, ya sea clínico o paraclínico, en un solo dominio, la medición de ceruloplasmina en sangre, la presencia de anemia hemolítica, que sea CUMS negativa, la presencia pues de cobre en biopsia hepática, la secreción de cobre en orina de 24 horas, esto es clave. Sí, digamos que se ha tratado de validar muestra aislada y pues definitivamente el rendimiento, la curva de ROC para muestra aislada y cobre urinario no tiene, digamos, ninguna ventaja, todo lo contrario, pues nos puede hacer perder el diagnóstico oportuno. Y la parte ya, pues digamos, de análisis de mutaciones, si se ven mutaciones en ambos cromosomas, pues es lo que máximo puntaje da a la hora de considerar el diagnóstico. Pero como ustedes ven, si es en un solo cromosoma, puntúa 1. ¿Sí? Entonces esto hay que tenerlo presente, porque a la hora pues de totalizar este score, veremos que el diagnóstico se puede dar por establecido cuando yo tengo 4 o más puntos, posible si yo tengo 3 puntos. En mi práctica, pues digamos que los casos que he tenido generalmente están ahí, no están en ese limbo. Y un puntaje de 2 o menos me va a dar una probabilidad muy baja de que el diagnóstico sea enfermedad de Wilson. Entonces, digamos que esta es una gran herramienta a la hora de aproximarnos. Y aquí quería entonces ampliar un poco en lo relacionado con la utilidad de la resonancia cerebral. Lo primero que les quiero contar es que un porcentaje no despreciable del 10% tiene una resonancia normal. ¿Sí? Es decir, una resonancia normal no me descarta la posibilidad de enfermedad de Wilson, pero las anormalidades sí me pueden ayudar, digamos, también a puntuar un poquito cuál es la severidad de la enfermedad. Entonces, el signo, digamos, más conocido, más popular, que tiene relativamente una buena especificidad, es el signo del panda gigante, que nosotros estamos viendo pues en la parte inferior izquierda, donde observamos que esos depósitos patológicos de cobre pues confieren un aspecto que a alguien le pareció que podía ser un panda y pues digamos le atribuyó ese nombre pues a este signo, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa? Que este signo muchas veces se observa cuando ya hay unos depósitos de cobre, pues digamos de un tiempo prolongado de evolución, aunque es algo específico, pues la sensibilidad es baja porque no se presenta sino en menos del 30% de las personas e incluso algunas series hablan de un 5%, pero lo que ustedes sí pueden observar es que hay otros cambios neurológicos, o bueno, en la resonancia, como por ejemplo aquí en la parte inferior, estamos viendo, este es el mismo paciente, línea de base, es toda esta fila de acá, y 24 meses después del tratamiento es esta fila, ¿sí? Entonces, lo primero es que hay unas anormalidades importantes en el tallo, con una alteración en la señal, ¿cierto? En esta secuencia de T2, que es la secuencia ideal para hacer, pues, digamos, el estudio de los pacientes cuando tenemos la sospecha. Aquí vemos nuevamente, pues, esos depósitos que emulan el signo del panda que estamos observando acá. Pero quiero que en estos cortes que son un poquito, digamos, más superiores, veamos los cambios que hay en la parte núcleo basal. Con este halo, ¿cierto? De hiperintensidad aquí, donde están las flechitas y donde yo les estoy señalando en forma bilateral. Y también se pueden observar, pues, digamos, en la cabeza del núcleo caudado. Esos hallazgos son más frecuentes, ¿sí? Pero más allá de eso, este estudio me parece muy interesante porque como ustedes observan, hay cambios radiológicos post-tratamiento. O sea, yo puedo hablar de la severidad de la enfermedad en relación a este puntaje que proponen estos autores, ¿sí? Y podemos observar que aunque hay algunos cambios que son irreversibles, como digamos una disminución en el trofismo temporal, unas alteraciones corticales con algo de atrofia también, pues definitivamente los depósitos disminuyen, ¿cierto? E incluso esto se ha llegado a plantear como un biomarcador de evaluación de los resultados terapéuticos.
Entonces, es para que ustedes tengan en su mente siempre presente que los hallazgos más específicos no son tan sensibles y que seguramente si estamos ante una sospecha y no tenemos esos claros signos como el panda gigante, pues sí tendremos que fijarnos entonces en detalle, sobre todo en la secuencia de T2, cómo están los núcleos basales, ¿sí? Aunque como les digo, esto pues se puede ver también en enfermedades por depósito de hierro, no siempre se ve el ojo del tigre, que es el déficit de pantotenato quinasa, sino que podemos tener unos hallazgos menos específicos en relación pues a distintas mutaciones. Y entonces nos preguntamos, bueno, tenemos pues esta escala de probabilidad diagnóstica, tenemos este score que nos ayuda de pronto a hablar ya de severidad, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Y esta es, digamos, una cosa adicional a lo que les he contado respecto a la importancia del diagnóstico, y es que en este artículo nos mencionan unos, digamos, retos específicos en el diagnóstico de enfermedad de Wilson. Lo primero es que el tiempo desde que el paciente consulta por primera vez, perdón, hasta que se hace el diagnóstico es alrededor de 5 años. Cuando el fenotipo es predominantemente neurológico, esta barrera es hasta los 7, 8 años de evolución. Sí, de manera que debemos recordar que aunque tenemos distintos factores en la parte de fenotipo y síntomas que nos ayudan a dar con el diagnóstico en forma eventual, pues es muy importante recordar que estas manifestaciones en muchos casos pueden ser aisladas, ¿sí? No necesariamente yo voy a tener lesión hepática en todos los pacientes, por paradójico que sea, e incluso, pues, por ejemplo, los marcadores que vimos de enfermedad son simplemente marcadores, pero no quiere decir que necesariamente aporten al diagnóstico en forma absoluta, ¿cierto? Solamente la prueba genética y por eso es que puntúa 4, ¿cierto? Si yo tengo pues alteración homocigótica. El cobre, la ceruloplasmina y demás pueden estar presentes hasta en el 3% de los pacientes, ¿sí? Yo puedo tener síntomas aislados de la parte emocional hasta en el 60%, sin tener ninguna otra manifestación. En algún punto también se consideraba que la edad era un factor muy importante a la hora del diagnóstico, ¿sí? Se consideraba pues una enfermedad de infantes y adolescentes, y hoy en día sabemos que en la literatura hay casos desde los 8 meses hasta los 70 años. Cuando inicia la enfermedad después de los 40 años, predominará el fenotipo neurológico, ¿cierto? Entonces, si yo tengo pacientes que después de los 40 años comienzan a presentar estos síntomas, principalmente en la parte extrapiramidal, aunque como vimos, pues también puede haber epilepsia de nuevo, es importante considerar el diagnóstico y no tardar en solicitar la prueba genética o en solicitar el apoyo de los colegas genetistas. Ya entonces, en cuanto al tratamiento, como les conté en la parte histórica, pues hay, digamos, opciones más bien escasas en comparación a otras patologías donde uno encuentra una cantidad de posibilidades terapéuticas. Entonces, tanto la de penicilamina como la trientina, pues son quelantes del cobre, la trientina también es el hierro, ¿sí? Es, digamos, como una de las diferencias que tienen. Y lo que hacen es inducir la excreción urinaria de cobre, pero como ustedes observan y les había hablado, pues del desarrollo de la trientina, tiene menos efectos colaterales que la de penicilamina y es un poco mejor tolerada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con la de penicilamina encontramos que puede haber fiebre, erupciones cutáneas, linfadenopatía, trombocitopenia, puede haber reacción dermatológica tóxica, puede haber un lupus-like, puede haber otros efectos en forma, digamos, crónica con el uso de este tratamiento, como cuadros miasteniformes, dolor muscular con elevación de enzimas, retinitis y disminución de inmunoglobulina A, ¿sí? Los efectos de la trientina, pues aunque son menores en número, digamos, son un poco más leves, pero los debemos tener presentes, ¿no? Puede producir pancitopenia, puede producir colitis, cambios gástricos, sobre todo con inflamación esofágica, y puede dar anemia sideroblástica, que pues es más asociada en sí a una disminución excesiva del cobre, ¿sí? Y pues tenemos una opción que es el zinc, que es, digamos, la que se ha recomendado cuando, como primera línea de terapia, sobre todo en pacientes que tienen síntomas aislados neurológicos o psiquiátricos. Y lo que hace, pues, es disminuir la recaptación intestinal de cobre. Sin embargo, es una medicación que puede producir mucha constipación, digamos, es lo que yo puedo ver en los pacientes que tengo con la enfermedad
y puede pues tener, digamos, unos cambios también en la parte de lipasa, amilasa, muchas como sintomatología abdominal es lo que he visto pues en nuestra población. Tenemos unos lineamientos de tratamiento específicos, es decir, no solo podemos hacer seguimiento radiológico, sino que también tenemos unos biomarcadores en relación a la concentración de cobre, que como les había mencionado, también debe hacerse en orina de 24 horas. ¿Sí? Entonces, como observamos, depende del tratamiento, pues lo esperado es mantener menos de 500 o en el caso del zinc menos de 100 picogramos de cobre en orina de 24 horas. ¿Qué es importante? Con cualquiera de los tratamientos yo puedo tener empeoramiento neurológico al inicio, ¿sí? Con el que menos posiblemente se produce es con el zinc, ¿sí? Digamos que un poco el que más frecuentemente lo produce es la depenicilamina y la trientina estaría ahí como digamos en la mitad, ¿sí? Cada uno pues tiene ya digamos su perfil específico, con trientina pues evitar la coadministración con hierro por riesgo de toxicidad, por lo que también, digamos, tenía quela, este otro mineral. Sabemos, por ejemplo, que el zinc es más económico, sin embargo, por extraño que parezca, en Colombia a veces no es nada fácil conseguirlo, sobre todo porque no todas las sales de zinc son útiles a la hora de tratar la enfermedad de Wilson. Entonces muchas veces se consigue es más como medicamentos que se utilizan en general para cosas digestivas, ¿no? Como diarrea y demás, pero pues no es exactamente la molécula que nosotros buscamos o queremos tener para tratar la enfermedad. Y en el caso de la depenicilamina, súper importante, pues suplementarlo con piridoxina. Entonces contamos, digamos, con este número de opciones que en razón a cada paciente, a cada fenotipo, a la individualización del tratamiento, pues escogeremos cuál sería la mejor opción en cada caso. Entonces, ya para cerrar, ¿qué mensajes quiero, pues, digamos, dejar para todos hoy? Eh, Primero, pues que el fenotipo es muy variable, ¿sí? Y no solo el neurológico, vimos que puede haber, pues, unas manifestaciones, digamos, muy diversas. Y si nos quedamos con la idea de lograr configurar, pues, digamos, todo el cuadro, seguramente, pues, estaremos perdiendo tiempo valioso a la hora de considerar el inicio del tratamiento, ¿sí? Entonces, no solamente vamos a incrementar la sospecha cuando haya lesión hepática y alteraciones nucleobasales, ¿sí? Porque sabemos que puede haber un sinnúmero de manifestaciones y que es válida la sospecha diagnóstica en múltiples escenarios clínicos. Por ejemplo, pacientes que tienen un desorden del movimiento, cualquiera que sea, como pudimos verlo pues en la tabla de los síntomas, sin causa clara, ¿cierto? No, independientemente de si se acompaña o no de lesión hepática, de síntomas neuropsiquiátricos, porque pues vimos que en realidad justamente este se ha vuelto nuestro talón de Aquiles en forma histórica, ¿sí? Tenemos que considerar la prueba genética, es decir, yo puedo pedir ceruloplasmina, cobre, pero si yo tengo una alta sospecha, ¿sí? Mi probabilidad pretest, digamos, es alta y hago los estudios y mi paciente está en ese 3%, pues seguramente yo voy a descartar un diagnóstico sin una racionalidad científica suficiente, ¿sí? Recordar pues que esta es de las pocas patologías que podemos intervenir sin contemplar la historia natural y que si estos pacientes no son tratados con alguna de las opciones que les mostré previamente, pues la muerte es inexorable, ¿sí? Entonces tenemos mucho terreno por caminar en este sentido. Obviamente, cada uno desde nuestra perspectiva intentará optimizar estos desenlaces que estuvimos hablando. Yo pues ya cierro habiéndoles tratado de transmitir la perspectiva desde la neurología y sobre todo invitándolos a que trabajemos en equipo por nuestros pacientes y tengamos presente que esta es una patología muy difícil en el sentido de su fenotipo, de lo que conocemos de ella, pero que siempre tenemos el chance pues de modificar esa historia natural, que no es algo que hagamos muy a menudo ni en genética ni en neurología. Entonces, espero que les haya gustado mi conferencia. Gracias por tener paciencia con mi voz y quedaría entonces muy atenta pues a todas sus preguntas. Doctora Xiomara, muchas gracias por una excelente presentación. Yo creo que nos amplió ese panorama, los aspectos neurológicos. También aprovecho este espacio para agradecer a Valente que nos ha patrocinado este espacio. Yo creo que esa oportunidad también de poder tener a una experta ha sido muy importante.
Vamos a abrir el chat. Si alguien tiene de pronto alguna pregunta, puede levantar la mano con todo gusto o la pueden escribir eh, y la podemos pues dársela a la doctora. Yo tengo una pregunta, doctora, mientras las personas se animan un poco. Digamos que desde el punto de vista genético vemos que no hay una correlación entre el genotipo y el fenotipo, es decir, las alteraciones genéticas no nos ayudan a prever qué forma va a tener los pacientes, pero de pronto que desde su aspecto, qué características o qué condiciones nos hacen tratar de pensar que esta persona va a desarrollar una forma neurológica a diferencia de otras. Claro, digamos que lo que he visto en mi experiencia, aunque pues es una enfermedad poco frecuente, he tenido dos casos, los dos son mujeres, que la edad de presentación de los síntomas fue alrededor de los 45 años. Em, y pues digamos lo que ocurrió en este caso es que ellas empezaron a tener una distonía de cara, ¿sí? Entonces comenzaron a tener unas manifestaciones como de parpadeo excesivo, luego de pronto unas posturas extrañas en los labios. En general, digamos que desde la perspectiva neurológica es, de entrada, uno no va a considerar que sea una enfermedad de Wilson, ¿sí? Pero digamos que lo que sí nos llamó la atención en este par de casos era que se enfocaron como una distonía focal, ¿cierto? Idiopática, pero la respuesta a toxina fue bastante pobre en ambos casos, ¿sí? Ya entonces, digamos, cuando uno tenía la posibilidad de evaluar, además de esos movimientos disquinéticos que en realidad no eran tan distónicos, o sea, si uno es estricto en la parte semiológica, pues habían algunas alteraciones en marcha, ¿sí? Entonces, esta es como, digamos, la perspectiva que tenemos. Sin embargo, aunque no hay una correlación estrecha, pues yo les mencioné que sea algunas variantes, que hay dos en las que se ha encontrado algo de asociación estadística y es una específica para mujeres y enfermedad de Wilson y otra para falla hepática fulminante, en la que los pacientes no hacen ningún síntoma neurológico ni es una patología insidiosa, sino falla hepática aguda y muerte, y se ha encontrado que si hay, digamos, un gen específico, una mutación que se correlaciona con este fenotipo. Perfecto, muchas gracias, doctora. Por acá tenemos unas preguntitas. Nos dice Patricia que cuál sería la mejor opción de tratamiento en embarazo con diagnóstico de Wilson. Digamos que las opciones son seguras, tanto la trientina como el zinc, ¿cierto? Son, digamos, las que se pueden administrar con relativa tranquilidad. ¿Qué se recomienda en mujeres embarazadas? Iniciar con zinc, digamos que es, digamos, un poco más seguro, pero eso sí teniendo presente que cualquiera de las dos opciones sí puede empeorar la sintomatología neurológica si la paciente la tiene o incluso conocí un caso de un paciente que tenía manifestaciones solamente hepáticas y cuando se inició el zinc, el paciente desarrolló las manifestaciones neurológicas. Digamos que está dentro de ese momento de empeoramiento transitorio. Entonces es como para tenerlo presente, pero digamos que estas se pueden administrar. Perfecto, doctora, muchas gracias. Tenemos una pregunta, aunque es más del escenario pediátrico, pero ¿cuál sería la dosis de penicilamina, zinc y trientina en pacientes pediátricos? Nos dice por acá Anabel. Listo, bueno, pues desafortunadamente esa respuesta no la tengo porque yo solamente veo adultos. Sí, entonces pues lamento no poderte dar esa respuesta. Sé que también pues, se puede utilizar, sí, sé que en niños, digamos, las manifestaciones son muchísimo más floridas en relación a los adultos, sí, entonces, por ejemplo, en el infante y el adolescente, en general sí es más plausible encontrar como el cuadro que llamamos clásico, pero no es así en los adultos. Sí, no sé si por acá de pronto está una de mis amigas, la doctora Margarita, patóloga pediátrica, de pronto que nos pueda ayudar. Se habla un poco de a 10 a 15 miligramos por kilogramo, pero no sé si la doctora por acá, Patricia, nos puede como tratar de ayudar. La doctora Margarita. Margarita, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches para todos. Bueno, Hola. realmente la dosis en pacientes pediátricos va a depender de la edad y del peso. Entonces, realmente darles una dosis universal es difícil. Lo que sí es importante es que tengamos en cuenta iniciar unas dosis bajas y aumentarlas progresivamente hasta 15 miligramos por kilo de los quelantes. Y la dosis de zinc no la utilizamos pues cuando ahí está el compromiso hepático
porque en ese momento hacemos más es la quelación. Está indicado solo en manejo de pacientes en fase presintomática o con manifestaciones neurológicas. Le agradezco mucho a la doctora toda esa información. Aprovecho para hacer un llamado que en la población pediátrica las manifestaciones neurológicas y psiquiátricas pueden ser desde incluso solo déficit de atención, hiperactividad, mal rendimiento escolar. Entonces eso nos debe de abrir la puerta a que siempre hagamos un enfoque integral de estos pacientes, o sea, una hipertransaminasemia y alguna alteración neurológica, por más leve que sea, debería de hacerse un screening para enfermedad de Wilson. Margarita, muchas gracias. Yo siempre he Bueno. dicho que es mejor tener amigos que plata. Y eso nos muestra también como el trabajo multidisciplinario que patología pediátrica, adultos, neurólogos infantiles, neurólogos de adultos, genetistas. Entonces, yo creo que también es ese llamado un poco a esa parte. Doctora, de pronto desde el punto de vista neurológico, ¿qué otros medicamentos podrían ayudar a los pacientes, sobre todo con esas distonías o con esas cialorreas que puedan presentar? ¿De pronto qué otros Sí. manejos podemos utilizar? Listo, bueno, esa pregunta me parece excelente porque por supuesto nosotros vamos a combatir la causa, como vimos incluso desde la parte de imagen podemos tener mejoría, ¿cierto? Pero habrá algunas alteraciones neurológicas ya establecidas que requerirán manejo sintomático. Entonces, cuando son fenómenos distónicos focales, ¿cierto? Podemos recurrir a la toxina botulínica, ¿sí? Digamos que la toxina botulínica es evidencia tipo A para todas las distonías focales. No hay como tal, digamos, una necesidad de justificarla frente a las entidades regulatorias en relación a Wilson, sino ante distonía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el paciente que les mostré pediátrico se podría beneficiar de aplicación de toxina en el brazo y en la parte facial. Entonces, eso es lo primero. Respecto al parkinsonismo, entonces pacientes que tienen rigidez, bradiquinesia, algunos colegas pueden sugerir usar levodopa, ¿sí? Sin embargo, pues digamos que como la patología aquí no es por deficiencia de dopamina, sino es otra, se puede intentar, pero la tasa de éxito no es tan alta, entonces habrá algunas otras sustancias, sobre todo las que están relacionadas con acetilcolina, que pueden facilitar la movilidad en pacientes que presentan parkinsonismo en enfermedad de Wilson, específicamente biperideno, ¿sí? Triexifenidilo, esa es una posibilidad. Y tendremos entonces estos otros pacientes que tienen atetosis, que tienen corea, que son otro fenómeno motor distinto. Ellos se pueden beneficiar muchas veces de bloqueadores de receptores de dopamina, como por ejemplo viperideno, aloperidol, teniendo presente que si el paciente tiene, por ejemplo, corea y también tiene parkinsonismo, pues de pronto esos medicamentos tú no los vas a usar porque sabes que puede haber parkinsonismo farmacológico. Entonces, sí hay una lista larga de posibilidades de manejo sintomático, igual que ocurriría en el caso de la epilepsia, uno escogería más de acuerdo a la semiología de la crisis cuál sería el medicamento más apropiado para el paciente. Y básicamente, pues digamos, ahí nuevamente yo insisto, el manejo interdisciplinar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces, claro, como neurólogos podemos aportar cosas desde la parte del manejo de los movimientos anormales, pero requeriremos el apoyo de genética para la confirmación diagnóstica, para la consejería, requeriremos seguramente un gastroenterólogo, un hepatólogo para todas esas otras alteraciones que podemos encontrar en los pacientes. Entonces, de acuerdo con usted, doctor, es mejor tener amigos que plata. Y en medicina, mire, eso es, o sea, claro, hay que leer, hay que tener los artículos, pero más que eso hay que tener los contactos en WhatsApp de las personas que pueden dar una mano, pues cuando necesitamos en realidad la ayuda y expandir pues nuestra visión de la ciencia. Perfecto, tenemos dos preguntas en el chat y tenemos una persona. Vamos a dar primero la palabra a la doctora Silvia. Doctora Silvia, si quiere, puede abrir su micrófono y hacer la pregunta a la doctora. Y ya hacemos las otras dos que tenemos en el chat. Hola Doc, muchas gracias por la conferencia, estuvo genial. Quería contarles justamente la experiencia. Hace un par de semanas conocí el caso de una paciente adulta en la que se había desestimado el diagnóstico de enfermedad de Wilson justamente porque la paciente tenía una única variante heterocigota en las pruebas genéticas y de hecho tenía 2 o 3 pruebas genéticas.
por parte de oftalmología, efectivamente se había encontrado ese hallazgo como de ese halo opaco, pero no el típico anillo de Kaiser Fletcher al que uno está acostumbrado. Entonces, digamos que teníamos como dos conceptos de dos especialidades que decían, esto no es Wilson, hay que buscar otra cosa. Y al final se decide, digamos, por parte del equipo tratante, llevarla justamente a la junta médica y discutir todo el caso. Y al final, realmente la clínica de la paciente, pues era lo que más hablaba. Por supuesto, también revisamos el tema genético, estuvimos justamente de acuerdo en esto. Yo creo que es algo que a veces nosotros de pronto no podemos a veces olvidar o no tener tan claro, sobre todo por la rareza de algunas de las patologías que vemos y porque desafortunadamente no siempre vamos a ver todos los pacientes. O sea, puede que no nos llegue nunca un paciente con una condición determinada. Incluso a esa paciente se le había ordenado otro examen genético adicional, pero después de la junta dijimos no lo necesita, o sea, paremos aquí, tenemos un diagnóstico y fue muy bonito porque al final fue, bueno, podemos entonces definitivamente irnos con un diagnóstico con el que todas las especialidades estamos de acuerdo, conversar, por ejemplo, con oftalmo sobre los anillos de Kaiser Fletcher, que realmente fue algo también súper enriquecedor, yo creo, para todo el grupo, y al final poderle dar un tratamiento a la paciente que seguramente va a permitirle en algo mejorar esa calidad de vida. Entonces yo creo que hasta que uno no se enfrenta como con estos casos, puede que a veces uno cometa errores, pero lo importante siempre también es poder aprender, poder de verdad complementarse como entre todas las especialidades y hacerlo la siguiente vez mejor. Doctora, muchas gracias por su comentario. Yo creo que es muy valioso de todos esos signos y esos criterios. Por ejemplo, acá nos acompaña el doctor Octavio, que yo creo que es una de las personas que más pacientes ha visto con Wilson, de nuestro hepatólogo del grupo del Pablo, y él nos ha ayudado mucho porque, claro, vea, tiene Wilson, yo lo trato, hagamos la asesoría, no encontramos ninguna alteración y tuvimos un caso similar de unos primos y había una mutación intrónica que teníamos ahí, que sobre todo se hizo pues más el diagnóstico, fue más por la asesoría, porque el doctor Octavio ya la estaba tratando, y hasta que pudimos encontrar y poderle brindar pues asesoría a esa familia. Entonces yo creo que es importante y es valioso como todo ese manejo y esas juntas multidisciplinarias para poder llegar a diagnóstico. Tenemos acá una pregunta de la doctora Paola, muy buena conferencia, muchas gracias. ¿Hay alguna evidencia de tratamiento nutricional, restricciones dietéticas que mejoren la sintomatología? Ok, entonces ahí tenemos un dilema y es porque, digamos, pensar únicamente en terapia con dieta, pues no es viable. Si lograr un balance negativo de cobre es casi que imposible desde el punto de vista nutricional. Sin embargo, pues sí se recomienda disminuir algunos alimentos que pueden ser ricos en cobre, fuentes ricas de cobre como el cacao, sí, en especial pues el chocolate, digamos. Tenemos algunos tipos de leches, las leches enteras no son recomendadas, pues digamos, en los pacientes con enfermedad de Wilson. Y otra, pues digamos, del grupo de alimentos que también se recomienda evitar son las nueces, ¿sí? Como les decía, pues yo veo únicamente adultos, digamos que en ellos siempre debe haber una valoración por nutrición para tratar de disminuir como pues el potencial de tener fuentes de cobre, pero siempre va a ser necesario pues tener terapia farmacológica asociada o si no, pues digamos que no va a haber una adecuada evolución. Yo en algún momento, hace unos años, tuve una paciente que no quería medicamento, sí, es decir, o sea, a pesar de que se le explicó, hicimos un abordaje interdisciplinario y demás, ella se rehusaba a medicamento, incluso teniendo pues unos niveles de cobre urinario elevado, o sea, que tenía que tener quelante. Pero pues ella misma empezó a darse cuenta en pocos meses el deterioro clínico. Ella inicialmente pues tenía unas manifestaciones neurológicas muy leves, sí, o sea, un temblor que podría pasar por algo fisiológico, pero al no lograr nosotros persuadirla del tratamiento y demás, pues sí, la progresión de los síntomas hizo que ella pues quisiera eh, inscribirse a la terapia. ¿Qué había pasado? Que ella pues había tenido digamos, una valoración por un médico especialista en nutrición y él sí le había dicho que era viable poder tratarla sin hacer ninguna intervención farmacológica. Pero entonces ahí el llamado también es, claro, nosotros sabemos que hay distintas posiciones en la medicina, sabemos que debe haber respeto, colegaje, pero también tomar este tipo de decisiones, dar estas recomendaciones que exponen a la vida de los pacientes, pues es algo que es muy complejo y que también desde el punto de vista legal en nuestro sistema no está regulado suficientemente.
Entonces es posible que si encontremos muchos pacientes que están en esta onda de no nada farmacológico, se inclinen por la dieta. Lo que les digo, es mandatoria sí, pero que sea la última o bueno, la única opción, definitivamente no. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que por tiempo vamos a hacer la última pregunta. La última pregunta es de Patricia, nos dice, ¿usted nos puede recordar cuándo se debe usar zinc y cuándo no se debe usar o no es recomendable usarlo? Listo, entonces ahí tenemos que recordar pues los mecanismos principales. El zinc lo que evita pues es la absorción intestinal de cobre, mientras que tenemos las otras dos terapias, que es la de penicilamina y la trientina, que son quelantes del cobre. Entonces, en adultos específicamente, el zinc lo utilizamos cuando tenemos manifestaciones neurológicas severas, sobre todo de tipo extrapiramidal, porque es de los tres es el que menos produce exacerbación de las manifestaciones, ¿sí? Sin embargo, como les contaba, he tenido también la experiencia de introducirlo y que el paciente pues tenga manifestaciones que previamente no tenía, ¿sí? ¿Qué pudo haber pasado en esos casos? Y de esa manera pues también puedo responder la pregunta, que no solamente es evitar la absorción, ¿cierto? Es decir, yo voy a seleccionar si es terapia quelante o bloqueante de la absorción de acuerdo a los niveles que el paciente tenga, la severidad de sus síntomas. Como mencionó previamente una de las colegas, sí, digamos que en la parte, si no hay manifestaciones clínicas o específicamente neurológicas, el zinc también puede ser una opción. Sí, sin embargo, en muchas ocasiones nosotros tendremos que hacer terapia combinada, es decir, tener un quelante y tener un bloqueo de la absorción del cobre. ¿De qué dependemos? Vimos que existen, pues, digamos, unos parámetros biológicos que nos permiten determinar si nuestra terapia es exitosa o no. Entonces, en razón a la severidad clínica versus esos niveles, yo podría darme la posibilidad solamente de utilizar zinc, ¿cierto? O definitivamente, si después de 8 semanas de tratamiento, pues no tengo, no he alcanzado las metas, seguramente necesitaré una terapia quelante, ¿sí? Ahora, si son casos muy severos, pues obviamente sí hay que hacer terapia quelante desde el principio. Digamos que esa es como la perspectiva desde la neurología del adulto. Doctora, muchas gracias. Por acá la doctora Margarita nos dejó en el chat como las dosis pediátricas. Muchas gracias, Margarita, por ahí. Y nos agradecen desde México, doctora, que muchas gracias por una valiosa práctica. La doctora Rosa desde Chile nos habla ya de terapia génica, pero yo creo que ya nos iríamos toda la noche acá. Entonces, nada, la verdad nos llena mucho de alegría el poder como que llevar toda esta información a casi toda Latinoamérica, doctora. Agradecerle nuevamente por su tiempo, por una excelente presentación, a Valente que ha confiado en nosotros y que nos ha apoyado para poder llevar toda esta información médica a todos esos lugares donde no pueden contar con especialistas como usted, doctora, y agradecerles a casi las más de 77 personas que estuvieron hoy acá reunidos, sacrificando una hora ahí de su familia. Y nada, estaremos pues acá en próximas reuniones, invitarlos a que nos acompañen en el evento que vamos a hacer en Medellín, en un simposio donde vamos a ver si tocamos más de estos temas. Y doctora Xiomara, de nuevo, muchas gracias. Mucha gente me estaba preguntando que usted dónde trabaja, que entonces no sé si nos puede agregar de pronto acá su correo, por si tienen algunas preguntas. Yo creo que nos lo puede copiar ahí en el chat, le agradeceríamos mucho. Todo el mundo me pregunta que usted dónde trabaja, que dónde es, que llegó, que que no la conocen. Listo. Entonces, Vale, no, súper yo bueno. soy más rola que la ajiaco. Eh, Siempre, pues, digamos, vivido acá en Bogotá, trabajado en Bogotá. Em, Hice mi subespecialidad en Estados Unidos, en Cleveland Clinic, en movimientos anormales, y actualmente sigo siendo muy rola porque además ahora estoy vinculada con la Universidad Nacional en el área docente, entonces pues estoy aquí, pero ya saben, cuando quieran venir, lo que necesiten, aquí les estoy dejando mi correo. Creo que necesitamos en realidad cerrar esa brecha neurólogo, genética y demás especialidades, porque definitivamente pues la ciencia siempre nos ha enseñado que tener una sola perspectiva no es suficiente y creo que estos espacios son muy valiosos y aprovecho para agradecer nuevamente la invitación. Le mando un saludo especial a la doctora Silvia, ella fue estudiante mía en pregrado, entonces para mí es una, o sea, no se imagina la felicidad ver cómo las personas en las que de cierta manera uno ha puesto un granito de arena ahora están acá también ayudándonos a crecer a nosotros como neurólogos en el área genética. Entonces, un abrazo para todos, especialmente para la doctora Maradei. Muchas gracias, doctora. No me diga que usted fue porque entonces ya después nos tiene que dar la charla de la eterna juventud porque como, como que usted fue profe de Silvia. Entonces, nada, súper. Muchas gracias, doctora. A todos nuevamente, muchas gracias. Nada,
ahí nos queda pues el contacto de la doctora para que si tienen alguna duda con alguno de sus pacientes, le puedan escribir. Yo creo que lo importante y uno de los objetivos que tiene la asociación es generar red, generar poder trabajar de forma multidisciplinaria y transnacional, que también es llevar de pronto esos conceptos. Entonces, ahí ya tenemos a alguien que nos puede dar como una mano. Doctora Xiomara, de nuevo agradecerle por su amabilidad, por compartir y una feliz noche para todos. Hasta luego. Una feliz noche, hasta luego todos. Hasta